Me sigue retando en mi cumpleaños, además. Deme una. O sea, dame una, Jamás, profesor. jamás lo voy a dejar con el tema de la grabación. ¿Ya? Este PPT es nuevo, sin embargo lo incluí ya anoche en el aula de la asignatura, para que lo puedan ir revisando y todo el tema. Pero tiene que ver un poco para ir dando cuenta y cerrando un poco lo que ya veníamos conversando la semana pasada, con respecto a la estandarización y los dispositivos de control. Y por tanto, un poco para articular, primero quisiera saber si existe alguna duda e inquietud con respecto a lo que leímos en aula invertida la semana pasada, o alguna reflexión que haya quedado pendiente. ¿No? Perfecto. Bueno, como resumen, solamente, Rosita, por favor. ¿Qué cosa? ¿Me habló? ¿No? ¿No? Solamente como resumen, señalar que los dispositivos de control son todos aquellos instrumentos o herramientas que están articuladas y que de una u otra manera van regulando, estandarizando y normando la conducta de algunos sujetos que están implicados en un fenómeno. En este caso, el fenómeno del proceso educativo. Y por tanto, lo que reconocemos ahí como, y lo que reconocemos ahí fundamentalmente es la evaluación docente, los estándares de orientadores y pedagógicos para la carrera de educación física. También reconocemos los sistemas de evaluación, incluso los procesos de acreditación son dispositivos de control que norman y regulan a las instituciones. Y por tanto, la conclusión también de ese artículo es que los dispositivos de control, bajo la mirada de Agamben, de Galvis, incluso de Foucault, van atravesando y normando, incluso a pesar de que son elementos vinculados más a la filosofía un poco, ¿cierto? Al control y a la dominación del sujeto, a la sujeción del sujeto, de igual manera van controlando y normando la formación inicial docente y la labor de los profesores. Por tanto, es un tema que es totalmente contingente a nuestra labor, a la formación que hemos tenido cada uno de ustedes y cada una y una de ustedes. Señalábamos también que de una u otra manera hay algunos sistemas educativos nuevos o que van en vías de asegurar la calidad, son altamente controlados, regulados y normados, y ese es el caso chileno. Hoy día vamos a ir revisando algunos elementos que, para ir cerrando esta primera unidad, en función del sílabus, vamos a ir ya señalando un poco la experiencia nacional de los estándares, que hoy día nos corresponde ver un marco para la buena enseñanza, y vamos a hacer un taller también con respecto a eso. Pero además también vamos a ir revisando un poco la experiencia internacional, para que se den cuenta que todos en realidad nos demos cuenta de que los estándares no solamente es un caso chileno. Ahora, si yo me quisiera poner más en la onda Salfate, conspirativo, podría decir incluso que hay fuertes grupos económicos que van regulando y normando la estandarización y los dispositivos de control. Uno de ellos es la OCDE y el otro de ellos, y el otro es el Banco Mundial, ¿ya? Y por tanto se dan cuenta que esto va aumentando a nivel ya de macro y exosistema, o de exosistema y macrosistema. No es al azar, eso quiero señalar. Sin Profe, embargo, dígame. ¿y usted qué piensa de eso? Yo ahí iba un poco con eso. Yo en realidad pienso, Pablo, que hay algunos estándares o hay algunos dispositivos que al sistema chileno nos hacen muy bien, o nos han hecho, o nos han ido regulando un poco la formación, que tienen que existirse en cierta medida algunos estándares. Donde yo eh, hago clinch ahí con los estándares, o cuando no me parecen los estándares, es cuando los estándares nos controlan, nos sujetan y nos dominan. ¿Ya? Y uno solamente se comporta en función de estos lineamientos. Por tanto, bajo mi perspectiva, creo que no hay que perder la identidad. Foucault habla de subjetivar, ¿ya? O Galvis también habla de subjetivar, y un poco la lógica de perder la identidad. Cuando uno pierde la identidad como profesional, ya está todo perdido. Entonces yo ahí me ubico, me posiciono en el extremo, que ojalá el extremo negativo no sea el más dañino. Y por otro lado, también considero que cuando estos estándares y estos dispositivos de control se alejan del contexto, es muy peligroso para para quienes estamos insertos en los procesos educativos, porque hay una medición y una estandarización sin regular y sin situarse con respecto a la realidad de cada uno de los sujetos. Vuelvo con lo que planteamos la semana pasada. No puede ser que eh, resultados en una prueba CIMSE con escuelas que son desfavorecidas en un contexto de alta vulnerabilidad
tengan altos riesgos de ser cerradas, porque no se mide el contexto, y ahí donde a mí no me parece, es más, me enoja. Igual que los emoticones de Facebook, me disgusta. Rosita. Dislike. Sí, yo me sumo a las palabras del profe y también mencionar que, por lo menos mi opinión es que yo igual creo que los estándares debiesen existir. Eh, no sé si todos los que están declarados, pero sí debiesen existir. Pero sí como que igual me hace mucho ruido y me inquieta las decisiones que se toman y la utilidad que se les da a los resultados. También encuentro que los estándares, o más bien las pruebas o estos dispositivos de control, no tienen mucha coherencia y pierde lógica con lo que declaran como con su objetivo, que supuestamente es medir la calidad de la educación. Y yo creo personalmente que, o yo entiendo otro concepto de calidad al que entienden esas personas que plantean los dispositivos de control, creo que no apuntan a medir la calidad, sino que apuntan a medir otro tipo de indicadores que creo yo que no están ligados a la calidad de la educación. Eso puedo decir yo. Ah, y lo otro que quería mencionar era que esta asignatura, si bien la idea de esta unidad es que ustedes generen un pensamiento súper reflexivo y crítico y que se relaciona también con la evaluación del ensayo, donde ustedes tienen que plantear una tesis y reflexionar y fundamentar al respecto, también es como entregarles información para que ustedes conozcan el contexto chileno y también el internacional. No solamente para reflexionar y criticar, sino que también para conocer dónde nos vamos a insertar nosotros después para hacer clases. Si ustedes quieren hacer clases en el colegio, en la universidad, en otros lados, es importante que conozcan esto y generalmente no se da mucho espacio para conocer esta parte como normativa de la educación, parte como de la política educativa. Eso. Así es, y por tanto, sumándome a lo que señala la profesora, es fundamental también que ustedes vayan construyendo su propia posición. Por tanto, claro, Pablo ahora me pregunta mi opinión, y nosotros al final del semestre le vamos a preguntar entonces, bueno, ¿qué es lo que opina usted? ¿Ya? Porque bajo mi perspectiva, creo que eso es más relevante. ¿Qué es lo que piensa usted? No tanto lo que pienso yo, ¿ya? Y por tanto, en esa lógica creo que es interesante ir avanzando. Y lo que vamos a ver hoy día, por tanto, la clase se va a dividir en dos grandes partes. La primera, donde vamos a ir cerrando, o revisando, perdón, el tema del marco para la buena enseñanza, y por tanto el objetivo de la clase hoy día es caracterizar aquellos elementos que van fundando el levantamiento del marco para la buena enseñanza, pero además también vamos a identificar la experiencia internacional con respecto a marcos para la buena enseñanza, porque evidentemente este marco para la buena enseñanza, si bien está contextualizado en la realidad chilena, la experiencia internacional nos dice que existe alta evidencia de otros estándares y por tanto cómo Chile ha ido asegurando el modelo nacional a partir de imitación de otros modelos, ¿ya? Y finalmente vamos a terminar con un taller de resignificación del marco para la buena enseñanza, que va a estar a cargo de la profesora Rosita Burle. Alimant, o Alimant. Alimant. Alimento. ¿Ya? Y en esta Por primera, favor, por favor. en esta primera diapositiva, lo que podemos señalar en definitiva es que tres preguntas esenciales. ¿Qué es este instrumento? ¿Por qué surge este instrumento? ¿Y cómo se relaciona con otros dispositivos de control? En una primera instancia, en el marco nacional, este marco para la buena enseñanza que surge el año 2008 y es producto de una serie de reformas en el ámbito educativo, ya a partir de la década del 90, 98 y en adelante, 2000, la reforma del 2001, con toda la modificación de decretos que ha ido sufriendo la reforma educacional, llegamos a este 2008 con la necesidad de levantar un marco para la buena enseñanza. Pero ¿cuál es su propósito? Establecer, bueno, cuáles son aquellas responsabilidades y dominios en tanto conocimientos, actitudes y habilidades que debe tener un profesor en el contexto educativo, y además también cuáles son aquellos que debe ir adquiriendo un profesor en formación, ¿ya? Y en ese sentido, lo que nos dice este marco para la buena enseñanza es que va dividiendo, o dividió, en 4 dominios, con sus respectivos criterios y 72 descriptores, diversos elementos que para la política pública normativa es un buen profesor. Principalmente fundado en qué conocimientos y estrategias debe aplicar, cuáles son aquellas capacidades que debe el profesor levantar para generar climas adecuados para el aprendizaje, cuáles son sus responsabilidades en términos de diseño y preparación de la enseñanza. Ustedes ya van a ir viendo, y me imagino que seguramente ya revisaron un poco la estructura del marco para la buena enseñanza.
Y por tanto, ¿qué nos dice este marco para la buena enseñanza? Nos dice, ojo, necesitamos un grupo de profesores o estamos conscientes de que el sistema educativo en Chile y en otras partes del mundo, así lo dice la literatura, luego vamos a citar algunos, el informe McKinsey, que es un documento bastante interesante, que habla sobre qué hacen 50 países para mejorar los sistemas educativos. Y por tanto nos dice, bueno, ojo, la base de la calidad de un sistema educativo, la base esencial, son los profesores y la calidad de sus profesores y profesoras, tanto en el sistema como así también aquellos profesores que se están formando, profesores y profesoras que se están formando. Por tanto, no les parecería, que no les parezca extraño que ya a partir de la política pública, de la ley 20.903 de desarrollo de la carrera docente, ya nos dice, bueno, aquellos estudiantes que necesitan o que van a estudiar pedagogía, al menos deben ingresar al año 2017-2019 con 520 puntos ponderados en la PSU y al año 2023 con 540 puntos mínimos. Por tanto, eso también ha trascendido a la formación inicial docente y a la política de ingreso de los futuros profesores y profesoras, ¿ya? Y por otro lado te dice, bueno, surge en función de buscar la calidad de los procesos educativos. Y por tanto te dice, las escuelas dependen de la formación de sus maestros y maestras. Y por otro lado también te dice, bueno, además de la calidad del proceso docente, debemos reconocer y fortalecer la propia profesión docente. Y esto está vinculado con el estatus. Si nosotros damos cuenta, incluso en la universidad, las pedagogías están en la categoría C, incluso en el arancel. Son las más baratas dentro de las categorías de la universidad con respecto al arancel. Otro elemento es que si yo les preguntase a ustedes cuáles fueron sus mayores inquietudes, y acá por favor que me respondan, cuáles fueron sus mayores inquietudes o miedos al ingresar a la carrera de pedagogía, por favor declárenmelo. ¿Dónde estuvieron presentes? Yo creo tener la respuesta, pero alguien que se atreva a señalarlo. Rafa. Ganar poca plata. Ganar poco dinero. Bien, Rafael, ese es un elemento. ¿Qué más? Ser poco valorado en la sociedad. Ser poco valorado. ¿Qué más? Valorado o valorada. ¿Qué más? ¿Qué otra dificultad? El sobretrabajo fuera del área de la sala. Ya, exceso, sobrecarga laboral. Fue la Catalina, ¿cierto? Sí. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? Como Son dice todas las Freddy, que razones por las está, que yo decidí estudiar otra carrera antes. ¿Ya? como Claro, dice Freddy, que está lleno de profes de EFI. claro, está lleno de profesores de educación física, y no solamente profesores de educación física, está lleno de profesores en definitiva, ¿ya? Eso, y por tanto yo sumaría otro que está vinculado a la empleabilidad, otros elementos. Rosita dice, bueno, son todos aquellos elementos que la obligaron a tomar la decisión inicialmente allá por sus albores, en su adolescencia misma, a tomar otro camino, ¿ya? Y que por tanto esos mismos elementos te van señalando, bueno, ¿por qué no elegir la clase de educación física? Las pocas horas asignadas, y evidentemente, y por otro lado, la saturación del sistema, en el sentido de que tenemos una alta cantidad de profesores que han cumplido los años de servicio, pero que no se han acogido en función al retiro anticipado o al retiro, y que eso no ha permitido descomprimir el sistema educativo. Y por ¿Profe? tanto, Rosita. Sí, hay, como me gustaría hacer un alcance también desde la experiencia que yo siento que igual como que todas estas cosas de las que hablamos, como esas razones que nos daban miedo estudiar la carrera, es también como a partir de estos dispositivos de control que nos hacen tener esos miedos, es como darle un poco la espalda como a la vocación misma. Es como dejar de lado la vocación por otras cosas que quizás no tienen tanta importancia. Así es, y efectivamente tiene que ver un poco con eso, que cuáles son, va sembrando concepciones. El discurso, ojo con eso, el discurso o un discurso hegemónico no solamente se fundamenta en la palabra hablada, sino que también un discurso hegemónico se va fundamentando en documentos. A mí me encantaría que cuando nos encontremos en trabajo investigativo con ustedes me dijeran, ya, no que me elijan, ojalá elijan a otros profesores también, pero el grupo que decide trabajar conmigo decía, profe, hagamos un análisis o una revisión documental sobre todos aquellos dispositivos de control que merman la profesión docente en educación física. Bonito el tema, no está estudiado. No. Y por tanto, esa documentación, la ley, el marco para la buena enseñanza, los estándares, la ley de carrera docente con ingreso, la ley de aseguramiento de la calidad, de una u otra manera, mientras uno está informado, van estableciendo un discurso hegemónico, un relato establecido, y por tanto te va generando
tal como decía la profesora Agus Leme, te va generando estas dificultades para poder tomar ciertas decisiones. Fíjense ustedes bien que en Chile el reconocimiento de la profesión docente es una tremenda preocupación por el estatus. Incluso si nosotros miramos la carrera de educación física, dentro de nuestro estatus de las pedagogías, también podríamos decir que estamos en el más bajo estatus de la pedagogía. Ahora, vinculándolo con lo que vamos a ver en la unidad siguiente, ¿de quién es la responsabilidad del estatus que hoy día tenemos? Yo soy bien crítico y creo que esa responsabilidad ha sido nuestra y solo nuestra. El hecho de que nos cataloguen como cabezas de músculo, que la clase de educación física es solo para jugar, es porque no hemos sabido defender la concepción que nosotros tenemos de educación física y la fundamentación epistemológica que tiene la educación física, y porque en definitiva no hemos visto la motricidad humana como la ciencia que sustenta nuestra labor. Perdónenme que me enoje, pero me da mucha molestia aquello. Y por tanto, en definitiva, y el juego a la pelota, muy bien, Rafael, el juego a la pelota, vayan a trotar 30 minutos y ahí termina la clase, y por tanto eso ha sido responsabilidad nuestra. ¿Ya? Y por otro lado también, ¿cuál es el propósito de estos... Perdón, que con la edad me pongo tartamudo. ¿Cuál es el propósito del marco para la buena enseñanza y cómo se vincula con otros sistemas de evaluación, o con otros dispositivos, principalmente con la evaluación? ¿Ya? Incluso piensen ustedes que, al menos yo, que me formé con el plan de estudio del año 98, ¿ya? Habiendo ingresado el año 2004 a esta carrera, los procesos de evaluación de la formación inicial, las pautas de evaluación para la práctica final, estaban basadas en el marco para la buena enseñanza. A mí en lo personal el marco me parece un buen instrumento, porque fue elaborado a partir del ministerio, a partir también del colegio de profesores, etcétera, y de las municipalidades, por tanto hay actores que están ahí bastante involucrados. Y por tanto me parece que algunos descriptores y afirmaciones y los dominios son bastante interesantes y que por algo desde el 2008 no han cambiado, han pasado 12 años. Ha cambiado todo, las bases curriculares han cambiado y el marco para la buena enseñanza sigue vigente. ¿Ya? Y es por algo también. Es súper orientador también. Rosita, por favor. Que, no, acotar solamente eso, que es súper orientador porque es súper explícito. Además, Eso. es muy explícito porque sus indicadores nos permiten visualizar la conducta o el comportamiento que un buen profesor debería tener. Y por tanto, esto está vinculado con procesos de evaluación y nos vamos a dar cuenta que en el mundo la vinculación entre un marco para la enseñanza está vinculado al contexto de evaluación. Y en definitiva, tal como dice acá, la embarré, como dice ahí, fallé, debía haber puesto algunos efectos, no lo hice, ya lo van a ver, más adelante lo hice, pero acá en definitiva apuntan a la calidad de la educación y fundamentalmente pensando en que el aula, la clase es lo esencial, lo que hablamos ayer en Didáctica 2, es la unidad mínima funcional del proceso de enseñanza-aprendizaje y por tanto el marco centra su acción en eso, en el proceso interactivo que nosotros tenemos durante la clase. Rosita Edith. No, yo igual comparto con ustedes con que es un buen instrumento en el sentido de que se basa en que la interacción y las conductas del profesor, o sea, las conductas del profe y la interacción que tiene con el estudiante, lo destacan como una variable que influye mucho en el aprendizaje. Eso es lo que me gusta a mí del marco, por lo menos, que considera mucho la influencia que tiene la calidad del profe desde sus conductas en el aprendizaje. Así es, y lo que dice Rosita se ve reflejado en esta cita textual del Mineduc cuando levanta el marco para la buena enseñanza. Dice, ojo, vamos a entender una buena enseñanza cuando todos nuestros estudiantes, niños, niñas y jóvenes del país logran los aprendizajes. Y ese logro de aprendizaje, ¿de quién va a depender? De nosotros. Y por tanto te dice, bueno, ¿qué vamos a reconocer en el siglo XXI como la calidad en la educación? Y por tanto, y a mí hay un concepto que me gusta mucho, que al menos en lo declarativo aplaudo también que la Ley General de Educación haya avanzado de la calidad y la equidad hoy en día, es que efectivamente cuando tenemos buenos profesores, tengo mayores posibilidades de otorgar prácticas pedagógicas equitativas para todos los niños y niñas en el país, y de calidad. Ahora, es importante que ustedes también, muchachos, profesores y profesoras, vayan asumiendo que este proceso de calidad está vinculado y la equidad, esas oportunidades de equidad, de igualdad, las van a otorgar ustedes.
y los sistemas educativos en los cuales vayan participando. Me toca a mí desde mi rol como profesor formador de profesores. Le toca a Rosita que se está desarrollando en la docencia. Y por tanto, estos elementos es responsabilidad de todos en cada uno de nuestros escenarios. Pero fíjense bien lo importante que es el concepto de equidad. Y en función de eso, bien, anduve bien ahí con el efecto. Y en función de eso, mi prima, Paula Hurtado, el día viernes, nos va a traer una definición de qué es lo que es equidad. Pero no una definición pichiruchi, Paula, de Wikipedia, ni de Google, no, con un autor, ¿ya? O más de uno. O más de uno, y el texto en el cual usted obtuvo esa referencia textual. ¿Qué es equidad en educación? ¿Ya? Y vamos a partir con esa definición de equidad, y vamos a ver si efectivamente compartimos, nosotros tenemos creencias compartidas con respecto a la equidad en educación. Esto es democracia. Esto es muy equitativo y muy democrático, pero vamos a ir con eso. Voy dando estas tareitas, chiquillos, breves, en cada una de las clases, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice también el marco para la buena enseñanza en el mundo? Y acá voy a citar algunos elementos de la OCDE, que es un organismo que en lo personal lo miro con mucha lejanía, pero además también se han preocupado de estudiar procesos educativos. Y por otro lado, otros autores y un poco del informe McKinsey. El informe McKinsey es bastante interesante. Es un estudio que se levantó, como les digo, a partir del análisis de 50 sistemas educativos del mundo. Y luego podríamos ver, bueno, ¿por qué Japón? ¿Por qué Finlandia? ¿Por qué Singapur? ¿Por qué también en Estados Unidos Boston es uno de los estados o la ciudad? Yo tengo que ver ahí el mapa muy bien, si es un estado o ciudad, si alguien me ayuda ahí fundamentalmente, para ver por qué Boston tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo, ni siquiera en Estados Unidos, en este estado federal, está reconocido como los sistemas mejores educativos, a pesar de su organización federal, ¿ya? Más allá del país al cual pertenece, a eso quiero ir. ¿Y por qué los sistemas desmejorados o con menores indicadores tienen esa situación? Rosita, usted tiene la respuesta. Profe, no, estaba escuchando, perdón. ¿Ya? No importa, no es la primera vez que me pasa. Tuve que atender el celular. No se preocupe. Y por otro lado, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la experiencia en el mundo? Nos dice, bueno, cada vez la profesión docente necesita mayor exigencia porque ya sabemos que los sistemas educativos y su calidad dependen de la formación de los profesores. Por tanto, los países apuntan a las expectativas que tengamos de los profesores. Boston es ciudad. Muchas gracias, Freddy. Todos estamos aprendiendo. ¿Y de qué estado? Massachusetts, ¿no? Ahí me corrige por si le apunté o no. Sí, Massachusetts. Gracias, ahí no anduve tan mal. ¿Sí? Y por otro lado también nos dice que, bueno, otros elementos es que los marcos para la buena enseñanza te dicen, bueno, debemos seleccionar a los mejores profesores incluso en la formación inicial docente. Por tanto, el que ustedes tengan que ingresar con un puntaje mínimo en pruebas en las pruebas de PSU y además un NEM, puedan ingresar también con un puntaje PSU ponderado y otras demandas también del sistema, implica que eso va a estar en consonancia con que esos profesores, los mejores profesores o los mejores estudiantes que ingresan a los sistemas educativos del mundo, deberían ser los mejores profesores. Imagínense que en Singapur hay una alta selección, ni siquiera ingresan los mejores de los mejores, ingresan el 5% que van a ingresar a la carrera docente, ingresan como profesores. O sea, imagínense aquello. Chile apunta a tener un estatus docente al igual que en otros países, como por ejemplo Japón, donde los profesores son altamente reconocidos, y es una de las ventajas de ese sistema educativo según el informe McKinsey. Y por otro lado te dice, bueno, una rigurosidad en la selección de los profesores, ¿ya? Me va a permitir que estos profesores cumplan los indicadores y descriptores del marco para la buena enseñanza. En Estados Unidos, en Chicago y en Boston, en estos contextos educativos, incluso hay una preparación, un preinicio en la carrera docente, y luego que tú te formas, viene nuevamente una selección de estos sujetos que fueron reconocidos como altamente docentes, como altamente eficaces para la profesión docente. Igual en estos sistemas educativos es bastante interesante porque la formación inicial cambia. En el tercer, cuarto año
prácticamente los futuros profesores pasan un año completo en el contexto educativo. En Boston, y es un poco lo que les quiero señalar, hay 6 meses de preparación en el verano, van a conocer el contexto educativo. En el verano, 6 meses, están conociendo el contexto, se empapan de la cultura escolar, elementos que ya vimos. Y luego de eso, en el año, pasan cerca de media jornada en el día en el colegio, donde tienen actividades con un profesor tutor, un profesor mentor en el colegio, luego preparación de actividades para un curso, participación de otras actividades de tipo administrativo en el contexto educativo. Y por tanto, esos elementos son fuertemente destacados en sistemas educativos que son altamente exitosos. Y por otro lado, en la generalidad, en estudios comparados, en el mundo, los marcos para la buena enseñanza están vinculados a la evaluación. Cuando hablamos de estudios comparados, chiquillos, es una categoría de estudio en investigación que les sugiero ustedes puedan revisar, porque hay estudios comparados de todo. Hay estudios comparados en política pública, hay estudios comparados en educación, hay estudios comparados en educación física, y por tanto acá yo, cuando fui a buscar los artículos para preparar esta clase, dije, bueno, estudios comparados para la calidad educativa o estudios comparados para los marcos para la buena enseñanza. Y salió inmediatamente documentos que ustedes pueden ir revisando, chiquillos, porque es una línea bastante interesante. ¿Profe? ¿Profesora? Que es súper, yo pienso súper cuático lo riguroso que son algunos países en estos procesos de selección que en verdad apuntan a identificar a aquellas personas que no solamente por sus capacidades o por sus competencias son altamente o tienen mucho potencial de ser profesores, sino que también a identificar como la vocación, que además de que quieran ser profesores, como que lo hagan bien. Entonces, ya entendiendo que ese proceso de selección, siendo súper riguroso, pero entendiendo en verdad la vocación docente, evidentemente se espera que sean los más exitosos en el mundo después en el desempeño. No, así, y efectivamente, a pesar de que la vocación es un elemento altamente subjetivo, también viene a Claro. marcar un poco el ingreso a la carrera docente, pero además también la permanencia en la carrera docente. Sí. Fíjense bien que este estudio, el estudio McKenzie, nos dice que uno de los elementos que mayormente va a o estimula la deserción de los profesores en el sistema educativo es la disciplina en el aula, y es un indicador o es un resultado que es totalmente transversal. Así que ojo con eso. Matías habla sobre Finlandia, que no hay división entre dependencia administrativa. Yo te voy a arrojar otro dato de Finlandia. Finlandia no evalúa a sus profesores, porque está basado en un sistema educativo vinculado en la confianza. ¿Cuál es la confianza? Lo que dice Rosita. Los profesores que llegan a la carrera docente en cualquier especialidad son los que quieren ser profesores y los que desean ser profesores. ¿Ya? Y por tanto también podríamos señalar que no evalúan en los niveles iniciales, sino que tienen otras formas de medir el aprendizaje, hay otras concepciones. Y por otro lado también otro sello distintivo con respecto a Finlandia es que al menos en este estudio declaraban que hay una fuerte inversión en los primeros años de la docencia. ¿Qué quiere decir eso? Que, voy a dar un ejemplo muy absurdo, pero si un profesor gana, en Chile puede llegar a ganar 1,5 millones a partir de los resultados de la evaluación docente, de la cantidad de horas y una serie de elementos vinculados a la ley, en Finlandia lo que hacen es aseguran a los buenos profesores inmediatamente con un alto sueldo. ¿Cuál es la diferencia? Que luego en 15 años, 10 años, ese sueldo no aumenta significativamente o el aumento es casi mínimo, porque te asegura un estándar, una calidad de vida al inicio de la carrera docente. A diferencia en Chile, que en Chile va a depender de la cantidad de horas, va a depender, si trabaja en el sistema municipal, sobre todo en educación física, de los proyectos a partir de la ley CEP, de la subvención escolar preferencial, vas a depender de la cantidad de horas por dependencia administrativa, si puedes tener talleres por fuera, y depende de muchos otros elementos, y por tanto luego el aumento en el sueldo va a depender de la cantidad de horas que tienes en el sistema, y luego además también va a depender de los resultados de la evaluación docente, que vas teniendo que te permite aumentar en tramos. ¿Ya? ¿Rosita? No, tengo el micrófono activado nomás, no lo voy a desactivar. Bueno, cuando quiera me interrumpa. Me interrumpe. Lo que tenemos acá un poco en definitiva, les voy a mostrar 4 marcos para la buena enseñanza, entre comillas, o marcos para la enseñanza. El primero de ellos es de Estados Unidos, y lo que nos dice es que tiene dominio de preparación de la enseñanza, el entorno en el aula, en la sala de clases, la instrucción que tiene que ver con las formas de realizar la clase,
y las responsabilidades profesionales. Por tanto, se centra incluso en aquellas actividades que están fuera de la sala de clase. Si ustedes miran, este fundamentalmente es de Danielson. Ya Danielson en el año 2013 levanta en Estados Unidos este marco para la buena enseñanza. Ahí está la bandera gringa, ¿ya? Y luego, por un lado, ¿qué nos dice también Leiva? En su artículo nos señala que el marco para la buena enseñanza en Chile está muy vinculado o se extrajo de los dominios de la enseñanza que se utiliza en Estados Unidos. Fíjense bien, preparación para la enseñanza, creación de un ambiente propicio que está vinculado al entorno del aula, enseñanza para el aprendizaje, responsabilidad de los profesores. Podríamos señalar que tiene casi los mismos dominios, ¿ya? A diferencia sí que tiene estos criterios, y además cada uno de ellos tiene descriptores, que en total son 72, por tanto es de alta rigurosidad también el marco para la buena enseñanza en Chile. Y ahí está mi banderita querida, Chile, Chile lindo. Y por otro lado tenemos otro sistema educativo, a su vez, el marco para la buena enseñanza, el que muestro acá con el cursor, es de Perú y está basado en el chileno, ¿ya? En el marco para la buena enseñanza en Chile. Nuevamente, preparación de los aprendizajes, enseñanza, participación en la gestión, es decir, cómo me involucro en la comunidad, y desarrollo profesional docente, identidad, es decir, de qué manera también estoy involucrado desde mi propia práctica en la comunidad educativa. ¿Rosita? Que darse cuenta que por lo tanto en el mundo igual también hay un estándar de como de lo que respecta a los dominios que debe poseer el profe, desde lo que sepa, desde lo que haga, desde cómo se comporte. Así es, y por tanto seguimos en la lógica que Estados Unidos, Chile, México, Perú y mucho antes también los países angloparlantes como Gran Bretaña, mismo nuevamente Estados Unidos, o incluso voy a hacer un poco la división mucho más pertinente, Inglaterra, Escocia, Estados Unidos, tienen una alta lógica o tienen una alta inclinación en las competencias, en la competencia para los profesores. En cambio, los países que son de habla francesa, como Canadá, por ejemplo, también tienen marcos para la buena enseñanza, pero está en la lógica del estándar, del mínimo a alcanzar, ¿ya? Acá la competencia se refiere más bien al dominio, al desempeño y al producto que debe lograr el estudiante. ¿Qué dice el chat? Vamos a ver. Dice... Chile, una ciudad de Estados Unidos. Muy bien, como los prisioneros, ¿o no, Matías? Sí, profe, exacto. Exactamente, Matías. Muy bien ahí con los prisioneros. Y por otro lado tenemos a México, que últimamente ha estado consolidando su marco para la buena enseñanza, pero de igual manera se centra en la planeación, en la gestión curricular, gestión didáctica y en la evaluación. Por tanto, en este estudio comparado hemos presentado 4 realidades internacionales que están vinculados principalmente a un marco para la buena enseñanza. En este sentido, no es realidad única y exclusivamente de Chile. Ahora, señalábamos anteriormente que está fuertemente vinculado a la evaluación docente o a la evaluación del desempeño, incluso de la evaluación del desempeño de los estudiantes. ¿Por qué? Porque si yo tengo un buen profesor, no debería tener miedo, entre comillas, que exista una alta inclinación a medir a mi estudiante o que mis estudiantes fuesen peor evaluados. Y por tanto, en esta lógica internacional, Chile, cuando participa de la OCDE, es sometido también a evaluaciones como la evaluación PISA. O sea, está fuertemente vinculado a evaluación internacional, por un lado, y evaluación nacional, por otro. Y en este sentido, también es importante señalar que, insisto, la evaluación, es decir, el marco para la buena enseñanza, los estándares, lo que luego me permite es verificar el logro de un aprendizaje o de un indicador en calidad. ¿Qué nos dice este gráfico? También del informe McKinsey, nos dice efectivamente que tenemos los sistemas educativos son evaluados y los resultados de sus estudiantes son evaluados de manera mixta, ¿cierto? ¿En qué sentido? En que solamente instituciones del sistema escolar evalúan, ya por ejemplo en Alberta, en Boston y en Chicago, solamente aquellas instituciones escolares o aquellos centros educativos, no responden a cada persona por la que la escuela no responde, perdón. Lo blanco, según el gráfico, nos indica que aquellas personas son externas al sistema educativo.
Luego, evaluaciones durante todo el sistema, tiene mixto, los evalúan de manera sistemática todos los años a niños y niñas en el sistema educativo durante los primeros 10 años de formación. O sea, fíjense bien la influencia de la evaluación en la adquisición de un aprendizaje, pero además también en el estándar, porque de pasada te evalúo como profesor o profesora. Y por otro lado te dice, bueno, los sistemas también que están acá, en una que están pintaditos al medio, también tienen un sistema mixto de evaluación al egreso, como por ejemplo Chile en la famosa PSU, la PA, o la antigua preaptitud. Dense PTU cuenta, ahora. ¿cierto? Dense cuenta cómo de una u otra manera estamos siendo fuertemente normados. Y acá, bueno, acá hay una, y con esto vamos terminando, ya en función del sistema de evaluación docente se ve muy mal, pero también un informe de la UNESCO nos dice que en países como Chile, Colombia, Perú y México, o Perú y Trinidad y Tobago, existen sistemas de evaluación docente que están vinculados a los estándares. Tenemos en la primera columna el país y al final en la última las consecuencias. Y por tanto la consecuencia para Chile en la evaluación docente es aumentar el tramo también si es competente o destacado, pero además ese tramo está asociado a la recompensa, al dinero. Y en Colombia es una prueba de ingreso a la carrera docente y por otro lado también está vinculada a la valoración del desempeño. Cómo voy subiendo en mi desempeño docente y cómo me van evaluando en función de una competencia docente. Perú y Trinidad y Tobago también son otros sistemas como ejemplo que también evalúan constantemente a sus profesores para ver si efectivamente el profesor puede ir subiendo o ascendiendo en un puesto o puede ir adquiriendo mayor o menor recursos. Eso a modo de ejemplo, chiquillos. Quise colocar solamente esos para que vean efectivamente cómo de una u otra manera todos estos dispositivos de control van mermando y están regulando nuestra formación, la formación de ustedes y cómo nosotros estamos siendo capaces de enfrentar un proceso formativo. ¿Ya? Fuerte, ¿eh? Fuerte, fuerte, fuerte. Taller, Rosita. Ya. Primero que todo, Perdón, Rosita. Comentarios, preguntas, reflexiones antes de avanzar al taller. Perdón, Rosita. perdonado. Hablé antes de lo que estaba pensando. Me suele suceder. Reflexiones. Comentarios, pensamientos. Claro, como que, ¿qué opinan al respecto? ¿Será silencio ¿De de reflexión? reflexión? ¿O será silencio de que están viendo un matinal con la tele encendida y nos tienen apagados? Claro. ¿No hay Ya. preguntas? Seguramente van a surgir luego, profesora. Dele nomás. Profe, Y creo yo que, tengo una pregunta. bueno, Matías. O sea, no una pregunta, sino que, o sea, entiendo el tema, pero no se ve como una solución a los estándares en situación país. ¿No hay algún tipo de solución ante toda la información? No hay una solución, porque evidentemente ya son todos documentos o instrumentos que están normados por ley, ya para la búsqueda de la mejora educativa. Y por tanto, es muy complejo. La única solución muy personal que yo veo es que cambie el paradigma, cambie el modelo educativo y que usted, Matías, escúcheme bien, lo voy a decir a la pantalla, no se deje dominar, no sea sujeto de acción y que resignifique su identidad profesional docente constantemente y que sea capaz de reflexionar lo bueno y lo malo de estos estándares, ¿ya? Para ser un sujeto en acción. eso, no solo desde la reflexión y la crítica, sino que desde la acción. Dicho eso, da paso para el taller. Lo que iba a decir era que este taller se diseñó exclusivamente a partir de la clase del viernes. Nos quedamos pensando en cómo poder avanzar un poco más como de la forma práctica. Y se nos ocurrió este taller, que a mi parecer es muy bueno porque resignifica ciertos estándares, específicamente el del marco para la buena enseñanza. Entonces, en una primera instancia, uno de los objetivos también es acercarnos a este documento, que cada uno podrá interpretarlo de la forma que lo haga, de manera personal. Entonces, además de poder acercarnos a este documento, también lo vamos a resignificar, lo vamos a revalorar, por así decirlo, desde la experiencia. Así que voy con las instrucciones. Número 1,
volvemos a hacer grupos de 4 o 5, así que por mientras, si es que quieren hacer los mismos grupos, los van anotando en el chat para hacer las salas del Zoom. Luego de que nos agrupemos, van a revisar los indicadores de un dominio. Por lo tanto, tienen que seleccionar un dominio del marco para la buena enseñanza. Son 4 dominios que en la siguiente diapo aparece, ¿ya? Pero son 4 dominios, ustedes tienen que seleccionar uno por grupo y revisarlo y discutirlo, ¿ya? ¿Cómo lo discuten? Según los indicadores que aparezcan en cada dominio. Entonces van leyendo y hablando cada indicador y lo van discutiendo y reflexionando. Para eso, de manera individual ustedes van a traer a su mente algún profesor o profesora que a ustedes en el colegio o en su trayectoria desde de este año hacia atrás, lo haya marcado de manera positiva. Que usted diga, oh, este profe me trae buenos recuerdos, me marcó, fue un profe que quizás hasta puede ser el profesor que usted quizás toma como ejemplo para poder ser profe, porque a veces igual pasa eso. Por lo tanto, van a seleccionar a este profesor y van a discutir los indicadores desde esa experiencia. Y por lo tanto, ustedes van a revisar los indicadores y van a ver cuáles han estado presentes o cuáles estuvieron presentes más bien en este profesor o profesora que seleccionaron. Por lo tanto, yo selecciono un profe, ya, por ejemplo, mi profe de educación física en el colegio, que era mi profe jefe, me marcó mucho, entonces lo caracterizo a él, traigo mi recuerdo y voy viendo indicador por indicador del dominio que seleccionaron por grupo, cuáles estuvieron presentes, cuáles no, o si todos, o si hay algo que el dominio del marco para la buena enseñanza no incluye y que ese profesor sí lo tuvo, ¿ya? Por lo tanto, aparte de reflexionar y traer a la mente estas características del profe que lo destacan por haber influido a ustedes de manera positiva, lo van a discutir con sus compañeros, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a incorporar en el dominio que corresponde aquellas conductas que no se encontraron presentes en el dominio, pero sí en el profesor que ustedes trajeron a la mente. Porque puede que el dominio no alcance a abarcar lo que sí tenía mi profesor, que puede que pase. Nosotros pensábamos en eso, que quizás los indicadores bastaban, pero había más, o quizás sí los tenía todos, pero o tenía menos. Ya eso puede pasar. La idea es que se torne como una diversidad de indicadores a partir de sus recuerdos. Y por lo tanto, a modo final, es resignificar el dominio. Entonces ustedes van a ver el dominio que seleccionaron, por ejemplo, el de preparar la enseñanza, tiene ciertos indicadores y después al final ustedes, después de traer a la memoria al profesor o profesora que los marcó, ver qué tanto cumplía en cierto término con el dominio, con los indicadores, después van a resignificar y van a tener un dominio nuevo, que puede ser que se mantengan los mismos indicadores, o puede ser que tenga menos, o puede ser que ustedes agreguen unos nuevos. Ya también es válido que ustedes declaren algún indicador que ustedes crean que no está y lo puedan escribir. ¿Ya? Para eso, profe, ¿puede avanzar? Estos son los criterios por los dominios, no sé si ya lo habían visto. El marco para la buena enseñanza se divide en 4, ¿ya? El dominio A, B, C, D. Entonces, por grupo van a seleccionar un dominio, lo vamos a dejar ahí por mientras, van a seleccionar, y esos son los indicadores por cada dominio que ustedes deben analizar desde el recuerdo de este profesor que los marcó. ¿Ya? Entonces, no sé, por ejemplo, si en preparación de la enseñanza el criterio 1 domina los contenidos de las disciplinas que enseña y el marco curricular nacional, yo digo, no, mi profe en verdad no se destacaba por eso, no me marcó por eso, lo saco, no creo que es tan relevante para ese dominio, y así lo voy resignificando. ¿Cuál es la intención que hablábamos con el profe ahí? No sé si él pensará lo mismo que yo, que es tomar un estándar y cómo flexibilizarlo, ¿ya? Tener esa capacidad de no solamente ser crítico y reflexivo, sino que hacer algo al respecto. Y este hacer algo al respecto es resignificar este dominio seleccionado. Eso. Profe, no sé si se me escapó algo. Nada, profesora, todo súper bien, solamente que la última de la plantilla. Ya. Esta es la plantilla de resignificación. Aquí ustedes van a poner los nuevos indicadores, los mismos, menos, libertad a ustedes según el proceso reflexivo que hagan, ¿ya? Eso pues. Tienen que ser con todos los indicadores. Tenemos que llenar todos, ¿cierto?
No, habíamos quedado, perdón, Rosita, no sé si lo señaló, pero habíamos quedado en que elija un dominio. Uno. Ah, ya, vale. Es un dominio, sí. Sí, un dominio. Ojalá no sea el mismo siempre, que quede diverso, pero ya eso lo dejaremos al azar, ¿ya? Sí, es un dominio, pero sí deben analizar todos los indicadores del dominio. A eso es, ¿ya? Todos los indicadores del dominio. Y en el aula, incluso si quieren ir más profundizar con ese dominio, está el marco para la buena enseñanza, para que puedan analizar sus descriptores. Yo ya anoté, para que vean que soy muy obediente, ya anoté los grupos y voy a hacer las salas. ¿Ya? Son 3 salas. Rosita, los profes pueden ser de cualquier área, no solo educación física, o tiene que ser No, educación física. yo voto porque cualquier área. Ya. ¿Profe? No sé si vota lo mismo que yo. Sí, sí, igual, no me gusta. Matías Santelice, entonces vamos a hacer selección de grupos. ¿Qué me tiró? Por Volver ejemplo, a acá. mí, en mi educación escolar, hace muchos años ya, me marcó mucho mi profe de historia. Entonces creo que si fuese solo de educación física no estaría cumpliendo con el hecho de seleccionar a alguien que me marcó de verdad. ¿Cómo se llama el profesor de historia? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el profesor? ¿Mi profesora? ¿Eh? Lorena Osorio. ¿Por qué? Excelente. No, nada, a mí también me había marcado un profesor de historia, entonces podría haber coincidido quizás por esa casualidad ¿Dónde de la vida. estudiaste? No, yo estudié en el Mar Abierto. No, no, estudié en Pasionistas, las monjas. Ah. Bueno, tenemos muchos años de diferencia. ¿Cuántos años tiene profesora Rosita? 15. Ah, No, soy joven, 24. ah, una Lola. Sí, po. ¿Y tú, Miralles? Ay, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo tengo 21. Joven todavía, pues, hijo. Sí, por supuesto. Ya tengo lista la sala de Catalina y su grupo. Voy a la sala de Benjamín Escobar. Gracias, profe. Ahí Ya. está. Profe, estoy enviando el documento al chat para que lo tengan más a mano también. Chiquillos, no van a alcanzar a trabajar, pero a la 1:30 vuelven para cerrar. ¿Ya? Ok. Y lo vamos a continuar la próxima semana, pero para que nos despidamos y todo el tema. ¿Ya? Freddy Rojo, Julián y Buen Tomás. cumpleaños. ¿Cómo? Un buen cumpleaños. Y Tomás. No tengo, ahí está Tomás. Ya, estoy listo con la sala de Tomás. Vamos a asignar la tercera sala, que sería Matías Constanza. Matías, Constanza, Camilo. La Ana Arias, ¿dónde va a ir? Pablo. Profe con la Javiera, el Ricardo, el Seba y el Rafa. Otra sala, ya de ahí la hago. Camilo Miralles, Pablo. Pucha, profe, yo no puedo hacer sala acá. Camilo. Carlos Mancilla se fue, Carlito, ¿no? No, profe, está aquí conmigo. Hola, profe. Ah, ya. Hola, Carlito. Ya. ¡Oh! ¿Están en el pecado? ¿Están en el ¡Oh, pecado? my God! ¿Y qué están haciendo juntos? Sí. Mm. Ya, un gusto. Y ahí se fueron todos. A la 1:30 de vuelta. Como los niños. Podría ser otra sala, ¿no? ¿Puedo adicionar otra sala acá Sí, para los chiquillos? sí. Profe, Dígame. ¿cómo está? Bien, pues. Muy bien, qué bueno. Una, que estoy sin grupo, ¿Ya? y la otra era que quería hablar un tema que me tenía un poco intrigado, A ver, cuénteme. que no tiene nada que ver con el round, ¿verdad? Pero que no sabía con qué profesor hablarlo, así que mejor lo hablo. Es que con un compañero de la carrera queremos hacer un taller deportivo acá en el Dame barrio. un minutito. Ya. Rosita, ¿puede usted hacer la sala de los chiquillos que me quedan? Ah, bueno, ya, sí, ahí puedo. Excepto al Benjamín Aroca, que me lo deja en esta sala. Ah, que no puedo hacer nuevas, po. Ah, Mana, pa, pam, pam, pa, pam, pam. Usted, ¿cuál es la pillería? Que hay que hacer muchos números de salas y dejar algunas vacías. Sí, es que algunos se me cayeron y todo el tema. Y me queda Rafael, la Ana, Tomás, que era del otro
Tomás era del grupo de... ¿Detengo todas las sesiones y lo hacemos de nuevo? No, que trabajen acá nomás los chiquillos. Pues. Nosotros hacemos oídos sordos. Benjamín, deme un número de teléfono o hablemos después de clase. Ya, vale. ¿Ya? Pero la gente que queda acá es todo un grupo, Tendría que ser todo un grupo. o va a tener que hacerlo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Chiquillo? ¿O no? Sí, ya, sí. Ya, Benja, trabaja con ellos, pues. Ya, y lo otro que... ¿Cómo le paso le mando mi número por acá? Mira, yo tengo los números de todos los estudiantes, no se preocupen. ¿En serio? No, pero no tiene el mío. Sí, está en el Ah. sistema. Lo busco Oiga, verdad. Sí, lo llamé un montón de veces y no me pescó. Po. Oh, qué terrible. ¿Ya? Ya. Profe. Profe, ¿Sí? muteémonos nosotros y salgamos del video, po. Ya, pues. Listo. Detémonos. Tengo miedo porque igual los profes no están escuchando. Te creo. Buenas. Claro, cabrón. Bueno, Oye, Tommy al final se queda con nosotros, pues, ¿no? o sea, No le sí, queda pues. Sí, no, sí, no. Entonces me perdí, no caché que había que hacer porque tuve que ir a levantar a mi tata y cuando volví estaban hablando de como que un profe que había marcado y me perdí todo. No entendí nada. Te mando la foto porque me O mandó sea, la Anita por tengo, pero WhatsApp. todavía no la leo completa. Ah, ya. Primero era elegir un dominio, que era preparación de la enseñanza, ese uno. Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, ese otro. 3, responsabilidades profesionales. 4, enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. Ahí me tinca la 3, no sé qué dice el resto. Responsabilidades profesionales. ¿Cómo? No, era la cuarta. Sorry, era la cuarta, creo. La última. Enseñanza para el aprendizaje de todos Esa. los estudiantes. Sí. ¿Cuáles eran? ¿Los puedes decir de nuevo? Enseñanza Preparación para de el la- aprendizaje. Ah, El cuarto, enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. Tiene criterios. Comunica en forma clara y precisa el objetivo de aprendizaje. La estrategia de enseñanza son desafiantes, coherente y significativa. El contenido de la clase es tratado con rigurosidad conceptual. Optimiza el tiempo disponible. Promueve el desarrollo del pensamiento. Evalúa y monitorea el proceso de comprensión y apropiación. Está en el Power igual, en la última, en la 10. ya. ¿Qué es ese? Oye, me estoy metiendo recién al aula, Sí. todavía no lo veo. A mí igual se me cayó el internet en un momento, somos el grupo más cojo. ¿Nadie puede compartir pantalla? ¿O muy complicado? ¿No? yo estoy del celu con mi internet y es una shit. No se puede. Que a mi papá se le ocurrió arreglar la luz justo ahora y cortó la luz. Entonces se cortó el internet en la casa. Pero yo tenía... Yo me vine aquí a cerrar el baño, que estoy trabajando, así que tengo tiempo. Sí. Y después lo otro que había que hacer... Ay, espérense, me perdí la imagen. Era Los pensar indicadores del individualmente dominio. Sí, lo segundo era pensar visualizar un profe que nos haya marcado. Después de eso, revisar los indicadores y ver qué estaba presente en ese profesor y qué cosas no. Es como un profe por cada uno. Claro. Ya. Todos van a elegir a su profe de Ya, yo tengo... No, yo a mí uno que me marcó mucho en mi profe de inglés. Esto casi estudié inglés, pero después no. Ajá, Ya ve- después no. Por ejemplo, el tema de las estrategias de enseñanza son desafiantes. Ese puede que sí lo haya tenido, porque por ejemplo teníamos el electivo de inglés y hicimos varias cosas. O sea, hicimos un comercial, un diario. Eso era entretenido, a mí me gustaba.
Y eran como cosas que, pero eran en lo electivo sí nomás, por lo malo que eso no lo, porque era más, era como para los que no iba mejor en inglés. Era como más difícil, como más aplicado, no sé. Mándame esa foto, porfi, de los indicadores del dominio por WhatsApp. Porfis. Cabrón, ¿en qué parte está el PowerPoint que no lo encuentro? Unidad 1. En el aula. Sí, sí, unidad 1, pero ¿cuál es? ¿Cómo se llama? La ¿Qué parte hace donde Marco para la buena arreglo- enseñanza? Oye, vamos a elegir entonces la C, ¿cierto? Sí. Ahí está. Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. ¿Y esto qué profe los marcó? El de mate, que era mi profe jefe. ¿De qué? Mi profe jefe, que era también profe de mate. ¿Y ahí tenía alguno de esos dominios? ¿Los de la C? Lo mandé recién la foto. Igual. Eso no. A mí mi profe de recursos humanos y administración, que yo estoy en un colegio técnico. Sí, ¿Y por qué te los marcó? tenía, los tenían. Era muy bueno ese profe. De hecho, es muy irónico porque gracias a mi profe de mate yo me decidí estudiar pedagogía en educación física. ¿Y tenía alguno de los indicadores que salen ahí? Sí, se los tenía. ¿Cuáles? Po? Diría que todos, pero principalmente era el 1 y el 2. Sí. Única forma clara y los estrategias desafiantes. Sí, como que no tenía algún compañero como que no lo entendiera. Así, o sea, si no lo entendía era porque estaba ahí distraído nomás. Como que el profe nunca explicaba con complejidad ni nada. O sea, lo hacía fácil para los alumnos. No, buen profe, buen profe. No entiendo la última, dice, resignifique el dominio seleccionado incorporando los indicadores que usted reconoce en el profesor o profesora modelo. Ujú. Incorpore el dominio profesional. Eh, tiene que ser una característica del profesor que no esté ahí, que tú hayas visto. La última, ¿cierto? Ah, la última. Sí. Ah, no, yo decía la 6. La 6 Ah, es... sí, pues no, y la última es la que no entiendo. Como para mí, yo lo entiendo como volver a hacer como una lista de indicadores y se pueden mantener indicadores que ya estaban. O... Igual creo lo mismo que el nano. O sea, Ejemplo, ¿qué como que eso es lo que entiendo de lo que leo. como qué dominio servían para el aprendizaje de los estudiantes? Por ejemplo, podría ser, no sé, pues, algo nuevo, no sé, realiza actividades recreativas, creativas o que, no sé, que salgan de lo normal, no sé cómo explicarlo. Pero eso ya pasaría como a otro dominio, ¿po no? ¿O da lo mismo? O sea, se supone que tiene que estar relacionado con ese dominio, pues, porque tú decís que no se relaciona. Ah, la última se supone que uno tiene que... La característica que no encontraste, la tienes que ubicar en uno de los 4 dominios. Yo creo que eso debe ser. ¿O no? Puede ser. Yo lo que entiendo es que en el último punto hay que cambiarle el nombre al
al dominio que seleccionamos para tratar de incorporar lo que nosotros, ¿cómo se llama? La conducta que añadimos del profesor. Al menos eso es lo que entiendo. Me pregunto, ¿estarán los profes ahí? Así como para que no contesten. Profe, ayuda. Help, help. SOS, SOS. Pero no sé si de cambiar el nombre porque dice, es como darle un significado propio. Eso es resignificar. Como lo que nosotros entendemos o lo que a nosotros no hace sentido. Eso entendí yo. Porque después dice incorporando los indicadores que usted reconoce. Por ejemplo, yo reconozco, no sé, como indicador que mi profesor era creativo o que mi profesor nos desafiaba. Ahí es un indicador. ¿Cuál criterio habíamos elegido? El cuarto, el C. ¿El C? Ah, bueno. ¿Aló, aló? Sí. Eso. Hola. Por si acaso teníamos silenciado el computador, no escuchábamos nada. Qué terrible, qué terrible. Por si nos pelaron, Necesitamos que no digo yo. hubiese escuchado. No. Yo, Javier, escuché todo el pelambre. Reventó a todos No, los profesores. sí, Yo no escuché nada. Rosita, no seas así porque aunque silencie el micrófono se escucha lo que No, nosotros yo tenía decimos. silenciado el computador con ¿Y por el qué? volumen, el audio. El audio de mi computador, yo no escuchaba nada de ustedes. Ah, Yo ahí como, no los peleé, profe, que son mentirosos. yo como soy copuchento me quedé. No, yo le quité el volumen a mi computador. La profesora Rosita es más prudente que yo, pero yo soy copuchento. Rosita, ¿puede usted que tiene el control ahora cortar las sesiones, por favor? Sí, pero van a finalizar en 44